Buenos hermanos, buenas noches. Vamos a comenzar el estudio que estamos viendo sobre el libro de Esdras. Es un libro que la verdad que nos da muchas enseñanzas porque nos habla acerca de una reforma que se vivió en el pueblo de Judá, y esa reforma es algo que uno tiene que conocer porque hay muchas cosas que suceden a raíz de esto. Pero para meterme un poco en este capítulo 2, que como ustedes empiezan a ver, hay una lista interminable de nombres. No vamos a estudiar la vida de cada uno de ellos porque no terminamos más, pero vamos a ver en el contexto que pasan todas estas cosas. La primera vez nuestro hermano Javi nos hizo un pantallazo. Vamos a ver otras cosas hoy, pero vamos a ver acerca de estas dos tribus, o mejor dicho, dos reinos que en un momento se dividieron. Antes Israel era un solo reino y debido a unas circunstancias que ahora vamos a leer, el reino se dividió en dos. Así que quiero que me acompañen ahí en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 29 al 32. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 29 al 32. Dice así: aconteció, pues, que en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonitas, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaba ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Bueno, no sé si conocen un poco la historia, pero es lindo poder siempre recordar en un pantallazo qué es lo que sucedió. El reino de Israel empezaba una decadencia espiritual, una decadencia por el pecado. Salomón había cometido, el gran rey Salomón, el rey que había tenido un tiempo de paz donde se cumplieron las promesas dadas por Dios en ese tiempo, pero el final de sus días no fue así. Comenzó a apostatar, comenzó a pecar y por amor, como decía esta palabra, Dios a David su padre, dividió y le dejó solamente una tribu que es parte de Judá y una parte de Benjamín, que es una tribu también, pero las otras 10 tribus quedaron en el reino. Entonces se dividió en dos reinos: el reino del norte, que son estas 10 tribus, que se llamaba Israel, su capital era Samaria, y estas dos tribus, Judá, que su capital era Jerusalén. Estos dos reinos tuvieron diferentes reyes. El reino del norte, que era el reino de Israel, fue un reino donde todos los reyes fueron pecaminosos, todos los reyes pecaron, todos los reyes cometieron unos tras otros pecados peores que el reino anterior. Entonces, hay un juicio sobre esta parte del pueblo de las 10 tribus del norte de Israel. Dios procede a un juicio y vamos a ver qué fue lo que pasó con estos reinos del norte. Y vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 2. Vamos a ver versículos, algunos seguidos, otros salteados, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Segunda de Reyes, capítulo 17, dice así: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de la mano del faraón rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Versículo 8, anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Vamos al versículo 11, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová,
Versículo 13, y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardaos mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y os que enviaron en medio de mis siervos los profetas. Versículo 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, las cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y sigue hablando, por una razón de tiempo, uno ve todo el capítulo 17, cómo Dios advirtió a este pueblo, a estas 10 tribus, el reino del norte, que estaban entrando en una decadencia espiritual y que se acercaba un juicio. Muchos profetas vinieron y hablaron acerca de esto, pero el pueblo dice que no hizo caso, que no temieron a Dios y que por consecuencia abandonaron la ley de Dios, abandonaron todo lo que ellos habían encontrado como un pueblo elegido. Dios comenzaba a desecharlos. Entonces por eso decía que ellos fueron contaminados por este pecado. Y vamos a ver qué pasa con este pueblo, cómo termina este pueblo. Y ahí en el versículo 24 vamos a ver cómo se desenlaza. A manos de los asirios, este pueblo de las 10 tribus fueron cautivas por los asirios y fueron llevadas al exilio. Ahora, ¿qué pasó con esta ciudad de Samaria? ¿Qué pasó con este lugar donde estaban estas tribus? Y vamos a ver lo que dice. Versículo 24 del capítulo 17. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en esas ciudades. Versículo 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho en Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Versículo 32. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones donde ellos habitaban. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová, a los hijos de Jacob, al cual puso en el nombre de Israel. Entonces, ¿cómo termina toda esta decadencia del pueblo que invalidaron el pacto de Dios? Este pueblo de Israel que terminó olvidada de parte de Dios. Dios los desechó. Después vamos a leer otros versículos que Dios dice que los desechó delante de él, se olvidó. Por eso cuando uno ve que las 12 tribus ya no son las 12 tribus de Israel, sino que quedó solamente el reino del sur, que es el reino de Judá. Todas las demás tribus, ¿qué pasaron? Se contaminaron por el pecado. Dice que hubo este rey de Asiria, mandó gente que se infiltrara, mandó gente de Cuta, de otras naciones, y entonces comenzaron a pecar. Y dice que el pueblo ya olvidó a Dios. Por eso uno ve que en la época del Señor, ¿cómo miraban a los samaritanos? Lo miraban con desprecio. ¿Por qué? Porque para ellos un samaritano era alguien impuro, alguien que no se sabía si era un verdadero israelita, porque su sangre se había contaminado por el resto de estas naciones. Entonces ellos no lo consideraban a una persona judía pura. ¿Por qué? Porque su sangre se había contaminado. No así vamos a ver con el reino de Judá. Entonces, ¿para qué entender todo esto? Porque vamos a ver que Dios tuvo un propósito y por algo Dios permitió todas estas cosas que acontecieron
para que se cumpliera su palabra. Entonces, ellos invalidaron el pacto, Dios los desechó. Pero para poder enfocarnos en el regreso, que es lo que estamos viendo en Esdras, del cautiverio del reino de Judá. Judá también pecó. Judá también fueron cautivos por otro rey, por el rey de Babilonia. Y así pasaron por otros reinos. Pero Dios a ellos sí los llamó y les dio una nueva oportunidad porque se tenía que cumplir la palabra de Él. Entonces, Israel, las 10 tribus, no volvieron del exilio. Ellos desaparecieron y Dios los desechó. Judá, en cambio, fueron exiliados, pero Dios los llamó, como bien nos decía nuestro hermano Javier, que compartía en la profecía de Jeremías, en los 70 años que se cumplieron, así volvieron de ese cautiverio. Y es lo que estamos viendo en este libro de Esdras. Y es muy importante poder conocer todo esto para poder conocer el estudio del libro de Esdras. Y vamos a ver acerca de estas cosas. ¿Por qué es importante entender el libro de Esdras? Vamos a ver que en el libro de Esdras, en el capítulo 2, que vamos a estudiar hoy, vamos a ver el cumplimiento. Vamos ahí a Esdras, capítulo 2, nos quedamos ahí, porque vamos a ver el cumplimiento del pacto. Dios había hecho un pacto con Israel. Dios había hecho un pacto con esta nación. ¿Por qué? Porque de ahí saldría nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, Dios había hecho un pacto y ese pacto se cumple. ¿Por qué? Porque se cumple en la simiente física de Abraham, porque iban a ser de una tribu, que la tribu de Judá, iban a ser el Mesías. Entonces se tenía que cumplir. Se tenía que cumplir ese pacto porque había una simiente espiritual. El pacto se divide en dos. El pacto de Abraham se cumple en la simiente física, dada por Abraham, y en la simiente espiritual, que somos nosotros. Y vamos a ver en el libro de Zacarías, hoy vamos a ver muchos pasajes en cuanto a estos cumplimientos, más que de todos esos registros que vemos en el capítulo 2. Vamos a Zacarías, capítulo 3, versículo 8 y 9. Zacarías 3, versículo 8 y 9, dice así: Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y he aquí que yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Ahí está hablando de la obra de Cristo, ahí está hablando acerca de nuestro Señor. Aquel renuevo que dice con mayúscula está hablando acerca de nuestro Señor. Era esa simiente espiritual que había sido prometida por Dios, se tenía que cumplir. En el capítulo 6 de este mismo libro, versículo 12 y 13, dice: Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Está hablando acerca de nuestro Señor, así como hoy compartía nuestro hermano Javier ese versículo. Está hablando acerca de esta simiente espiritual que era Cristo, que se tenía que cumplir y este pacto se tenía que dar. Profetas como Ageo, Zacarías y Malaquías son contemporáneos a esta situación, a esto que estamos viendo en el libro de Esdras, en Nehemías. Estos profetas hablaron acerca de eso. Hablaron de una reconstrucción del templo, pero también hablaban acerca de una reconstrucción del templo espiritual. Acá decía que este renuevo era el que iba a edificar el templo. ¿Y por qué es importante entender esto?
Porque cuando uno entiende que las profecías no solamente están hablando de algo literal, sino que está hablando de algo espiritual, uno ahí puede entender que el cumplimiento de esas cosas tienen que ver aún con la iglesia. Ese templo lleno de gloria donde Cristo iba a habitar, está hablando acerca de la iglesia. Ese es el templo de Dios. Hoy en día no hay otro templo. Hay muchos que esperan una reconstrucción de un templo judío, y pensando que ese es el cumplimiento de estas palabras. Y estas palabras ya tienen el cumplimiento en Cristo, porque Él es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Él es el templo. Por eso Jesús dijo, miren todos estos muros, estos edificios hermosos, tírenlo abajo y yo en 3 días lo voy a volver a reconstruir. Estaba hablando de su cuerpo, estaba hablando de la iglesia. La iglesia es el templo de Dios. La iglesia hoy en día es esto, es aquel que lleva la gloria de Dios, es la iglesia. Y por eso uno ve ese cumplimiento, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Esto es a modo de introducción, porque estamos viendo acerca de este capítulo 2, pero es importante poder entender este contexto de cómo pasaron y cómo sucedieron todas estas cosas. Este libro de Esdras nos muestra la soberanía de Dios, cómo Dios preservó a un pueblo para que se cumpliera esta profecía y que se cumpliera como Él lo había dicho, que no era solamente la voz de esos profetas, sino que era la voz de esos profetas mandado por Dios. En este libro de Esdras podemos ver el cumplimiento de su palabra, podemos ver que el poder de la palabra se cumplió y cómo Dios preservó a ese pueblo, porque de ese pueblo, de ese linaje, tenía que venir nuestro Señor, nuestro Cristo. Y Dios preparó para que todo esto sucediera de esta forma. Vamos a ver en este capítulo 2 de Esdras 3 cosas. Primero, el remanente de Dios que regresa del cautiverio. Lo segundo, la importancia de la genealogía y su pureza. Y lo último, el corazón bendecido de un pueblo para la edificación de su obra. Quiero que hagamos una oración y comenzamos a ver estas cosas. Padre amado, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu amada presencia en medio nuestro. Señor, gracias porque tu palabra siempre nos habla, tu palabra siempre nos enseña, y conocer tu historia, conocer la historia del pueblo, conocer cómo esta línea, Señor, del tiempo habla de tu soberanía, habla de tu poder, que todas las cosas que sucedieron, Señor, fueron producto de tu soberanía, de tu providencia. Gracias, Señor, porque conocer la historia nos deleita, porque vemos tu mano de poder, vemos cómo todo se ha cumplido en su tiempo y de acuerdo a tu palabra, y eso nos goza y nos llena de alegría, Señor, saber que hay un Dios que desde ese tiempo tenía en su mente a tu pueblo, a este remanente escogido, Señor, a esta manada pequeña, la cual somos parte también aún nosotros, Señor. En el precioso y bendito nombre de Jesús, Señor, te queremos dar gracias y te pedimos que este libro nos enseñe, nos llenes de tu palabra y de tu conocimiento que tan bien nos hace, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como dijimos, lo primero que vamos a ver en este capítulo 2 de Esdras es el remanente de Dios que regresa del cautiverio. Ustedes imaginen a un pueblo que estuvo 70 años esperando que esa palabra que había dado por medio del profeta Jeremías, que iban a volver de ese cautiverio, se tenía que cumplir. ¿Qué pasa cuando Dios nos dice algo y uno quizás por una semana que no se cumple algo, ya uno siente que Dios no me habló, que ya Dios no me responde? Por una semana, por un año. Este pueblo estuvo 70 años esperando que esa palabra se cumpliera. 70 años. Y 70 años en una condición que no eran libres, sino que eran esclavos. En diferentes situaciones, unas peores, otras mejores, pero eran esclavos. Y tuvieron que esperar esos 70 años esperando
que esa palabra se cumpliera. Como el corazón expectante de este pueblo, esperar que se cumpliera esa palabra, trataba con ellos y trataba con ese pueblo. Entonces Dios tenía un remanente que a pesar de su pecado y a pesar de su desobediencia, tenían fidelidad a Dios. Esta única nación que quedó de esos 12 tribus que quedaron, esta parte de la tribu de Judá, de Benjamín, esperaron en Dios con fidelidad. Y vamos a ver que el pueblo remanente de Dios tiene características diferentes al pueblo de Israel, de estas 10 tribus que desaparecieron, que Dios las desechó de su mirada. Este pueblo tenía características y vamos a ver, como les dije, que en el libro de Esdras, los profetas contemporáneos eran Zacarías, Malaquías y Ageo. Vamos ahí al libro de Ageo, capítulo 1, versículo 12 y 14. Ageo está casi al final del Antiguo Testamento. Capítulo 1, versículo 12 al 14, y dice así: Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Acá vemos esta característica de que este pueblo remanente oye y teme a la palabra de Dios. Ellos dicen que oyeron la palabra dada por Dios y temieron a la palabra de Dios y obedecieron a la palabra de Dios. Dice que Dios despertó el espíritu, y ahí vemos la soberanía de Dios, porque no fue, a pesar de que uno ve la soberanía de Dios y el llamado y la salvación, aún uno la ve plasmado acá, porque dice que Dios despertó el corazón de Zorobabel, que era como el líder, de Josué, que era el sacerdote, el que manejaba la vida espiritual, pero también de todo el pueblo. Dice que ellos temieron a Dios, escucharon a Dios, fueron fieles, Dios despertó su espíritu. Y eso vemos una característica de un pueblo que regresa del cautiverio a un remanente de Dios. Eso es tan plasmado, vemos en la palabra, que tienen un espíritu dispuesto para la obra de Dios, porque dice que cuando oyeron la palabra, ahí en el versículo 14 dice que trabajaron en la casa de Dios. Tenían que volver a reconstruirse el templo, tenían que reconstruir la ciudad que había sido arruinada porque estaba en ruinas, pero dice que tuvieron el sentir de levantarse y trabajar fielmente en la obra del Señor. Malaquías, ahí seguimos, el libro de Zacarías continúa después de Ageo, y Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Malaquías, capítulo 3. Versículo 16 en adelante. Malaquías, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Por una razón de tiempo no vamos a verlo todo, pero cuando uno empieza a ver el capítulo 3, en el versículo 3 se habla acerca de la diferencia entre el justo y el malo. Y cuando uno ve las características del malo, se ve claramente cuando hay un corazón que sirve a Dios por amor a Él, y cuando hay un corazón que sirve a Dios con un corazón que no es conforme al de Dios. Pero ahí en el versículo 16
de Malaquías 3 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí, dice Dios, mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a sus hijos que le sirven. Entonces os volveráis y discerniráis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Capítulo 4. Porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen mal serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, a los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, siervo, el cual yo encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. ¿Cómo vemos el cumplimiento? ¿Cómo vemos el cumplimiento de lo que Dios había dicho, de ese renuevo, de ese deseado de las naciones que vendría y traería todas las eternas bondades para ese remanente, para ese pueblo fiel que permaneció y fue aquel que sirvió, y Dios lo mira como justo a este pueblo? Las diferencias entre el justo y el malo, el de que sirve a Dios y aquel que no le sirve. Uno ve en el libro de Esdras y en estas profecías cómo Dios observa aquel que le sirve a Dios y aquel que no le sirve, aquel que lo hace con un corazón y aquel que lo hace con otro corazón. Uno ve cómo Dios bendice a ese pueblo y las bondades de Dios están sobre estas características de la fidelidad a Dios, de aquellos que oyen y temen la palabra, como bien nos decía nuestro hermano Jere, de lo que oraba Juan, acerca de qué importante es poder no solamente escuchar por escuchar, sino aquel que comparte una palabra, de ser atento, porque todo aquel que comparte una palabra de Dios tiene que ser examinado, porque es importante y eso nos ayuda a poder saber qué es lo que estamos escuchando, y es muy importante lo que dijeron nuestros hermanos, pero acerca de estas cosas, de escuchar atentamente la palabra de Dios, porque es lo que viene a buscar cada uno de los que somos hijos de Dios. Venimos a buscar eso, palabra de Dios a la iglesia, no venimos a buscar otra cosa. Lo demás será añadidura, pero si no venimos a buscar la palabra de Dios, estamos haciendo algo que no está bien. Por eso qué importante que todas estas bendiciones vienen acerca de este pueblo. La segunda cosa que vamos a ver en el libro de Esdras, y ahí sí vamos a quedarnos, perdonen que los hice pasear de todos lados, pero de alguna forma teníamos que hablar acerca de este suceso. La importancia de la genealogía y su pureza. No sé si le ha pasado a alguno de ustedes, pero cuando empezamos un libro a estudiar o a leer en nuestros devocionales, empezamos por Mateo, capítulo 1, la genealogía del Señor. Y uno dice, ¿qué puedo sacar de acá? ¿Qué puedo leer y qué enseñanza me puede dar? O agarramos el libro de Lucas, capítulo 3, y uno ve la genealogía del Señor, y así como esto, uno lee Esdras, capítulo 2, y hay nombres que ni sé cómo se pronuncian, pero uno lo lee y lo pasa por alto. Pero cuando uno entiende que si Dios permitió que estos nombres estuvieran acá escritos, si uno ve cómo en el capítulo 1 de Mateo está toda la genealogía de nuestro Señor, y Dios permitió que esos nombres estuvieran, es porque para Dios son importantes. Ustedes saben que hay muchos que creen que la membresía de la iglesia no es bíblica, que tener nuestros nombres anotados, ¿se acuerdan el día que subimos y firmamos ese libro? Dicen que eso no es bíblico. Y uno ve, a diferencia, cómo Dios sí deja registro
de los nombres, deja registro de las tribus, es porque para Dios son importantes. Los nombres para Dios son importantes y uno ve la mano de Dios y su promesa y su fidelidad. Estas familias que uno ve en el capítulo 2 de Esdras, vamos a ver también un poco en un pantallazo de quién habla estos grupos. Pero estas familias, qué importante habrá sido para ellos volver del cautiverio y decir, Dios fue fiel, Dios cumplió con su palabra, mi familia está ahí, mi familia está dentro de estos llamados, mi familia está dentro de estos. Uno ve que Dios en su elección están estas familias, están estos nombres y son importantes para Dios. Entonces, por esta razón vamos a profundizar acerca de estos grupos. Esto es para algunos si lo quieren anotar, pero para ver que del capítulo 2, del versículo 1 al 63, hay diferentes grupos. Del versículo 1 al 2 habla acerca de los líderes que llevarían a cabo la restauración de esta nación, del pueblo, del orden religioso y del orden social, del reinado. Estaba Zorobabel, estaba Josué, estaban todos los líderes en este grupo. En el versículo 3 al 20 hablan de los clanes, de las diferentes familias. Del 21 al 35 hablan de los lugares donde estaban geográficamente estas familias. Del versículo 36 al 39 habla de los sacerdotes. Del 40 al 42 habla de los levitas que descendían de Leví, pero no de Aarón. Y ahí vamos a tener que prestar atención de por qué. Del 43 al 54 habla de los siervos que ayudaban a los levitas. Del 55 al 58 habla de los siervos de Salomón. Y del 59 al 63 habla de los indocumentados. Es algo que parece común acá también, pero había en ese tiempo indocumentados. Y vamos a ver por qué. Este detalle y esta precisión nos va a hablar acerca de la obra de Dios y su perfecta demanda. ¿Qué es lo que estuvimos viendo acerca de, antes de la elección y de los votos que hicimos como iglesia para elegir a los oficiales? Estuvimos viendo cualificaciones acerca de qué tenían que tener como cualificaciones aquellos que iban a ser pastores en medio nuestro. ¿Lo recuerdan, no? Creo que fue algo reciente. Ahora, esas cualificaciones eran bíblicas porque tenían que tener un fundamento bíblico. No era lo que nos parecía a nosotros, no era lo que se nos ocurría, sino que uno tenía que votar conforme a eso, a lo que la palabra de Dios dice. Cuando vemos a los sacerdotes del pueblo de Dios, también tenían que tener características fundamentales para poder ser un sacerdote. El sacerdocio de arónico tenían que sí o sí ser descendientes de Aarón. Podría ser muy bueno, podría haber nacido de una tribu de Leví, pero si no era de la familia de Aarón, no podían ser sacerdotes. No podían. Ese era el requisito que Dios establecía. Y no era la opinión, ni el deseo, ni nada del hombre. Dios decía que el sacerdocio arónico tenía que tener como fundamento que tenía que haber nacido de la familia de Aarón. Y acá vamos a ver el por qué pasó esto. Versículos 62 y 63 de Esdras, capítulo 2, dice así. Estos, hacia los que estaban nombrando en el versículo 60 en adelante, dice, estos buscaron su registro de genealogía y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador le dijo que no comiese de las cosas santas hasta que hubiesen sacerdotes para consultar a Urim y Tumim. ¿Saben quién eran Urim y Tumim ustedes? No era nadie. Era algo que tenía el sumo sacerdote, tenía como un babero, digamos, hoy en día yo pienso en los, que bueno, mira, que eran de nuestra hermana ahí, reconoció eso. Y tenían las 12 piedras que representaban las 12 tribus.
Entonces, ese era como un babero, digamos así, ahora que estoy por ser papá de nuevo, me viene a la mente eso, como un babero, donde el pueblo venía al sumo sacerdote y ese Urín y Turín significaba, entre tantas traducciones, como el lugar de luz y de revelación. Porque hay cosas que no tenían lo que tenemos nosotros, la palabra de Dios revelada. Había cosas que ellos no sabían y tenían que consultarla a Dios. Por eso Dios tenía que tener a ese sacerdote del linaje de Leví, pero de la familia de Aarón, que era el único que podía llevar adelante ese sacerdocio, y el sumo sacerdote era el que le consultaba a Dios de esas cosas como los que pasábamos acá. Estas personas le pedían los documentos que acreditaran que ellos eran sacerdotes, que eran de una nación y no tenían manera. Entonces le dijeron, bueno, quédense en pausa, digamos. Ustedes no pueden hacer nada, no coman de la cosa santa hasta que se establezca el sacerdocio. Algo de lo que estamos viendo nosotros. Nosotros, ¿qué no podíamos hacer cuando no teníamos pastores? Participar de la cena. Era algo Dios que estableció así, que nos pareció bien manejarlo de esa forma. Ahora, gracias a Dios, ya no va a pasar eso, porque tenemos, gracias a Dios, pastores en medio nuestro que ya pronto van a ser ordenados. Pero a partir de ahí, uno va a poder hacer cosas, porque Dios es un Dios de orden. Y acá vemos el orden establecido por Dios, que necesitaba que se cumplieran de esta manera estas cosas. No se podía hacer como ellos querían, se tenía que hacer como Dios demandaba. Y necesitaba que ese Urín y Turín, como bien decía nuestra hermana, ese pectoral que tenía donde estaban esas 12 piedras, el sumo sacerdote tenía que consultar sobre estas personas, sobre estos indocumentados que vemos en el versículo 62. Y lo tercero que vamos a ver, y lo último, que el corazón bendecido de un pueblo es para la edificación de la obra. Vamos a leer ahí el versículo 64, que dice: toda la congregación unida como un solo hombre eran de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Bueno, hasta ahí, después seguimos. Pero esa frase, como un solo hombre, vamos a verla varias veces en los capítulos siguientes del libro de Esdras. Ese como un solo hombre. ¿Y de qué nos habla acerca de esto? Había unidad en el pueblo de Dios. Había un corazón unido. Y eso habla, ese corazón unido habla de un pueblo bendecido por Dios. Si una iglesia es unida, es porque es una iglesia bendecida por Dios. Porque la unidad es una bendición delante de Dios. El Señor lo ha dicho en varias ocasiones, pero una de las palabras que a mí me gusta, que el Señor dice: y cuando sean uno, entonces creerán. Uno ve la iglesia primitiva. ¿Cómo estaba la iglesia primitiva? Algo que la describía: unánime, unánime. Eso habla de unidad. Y cuando hay unidad en el medio del pueblo de Dios, Dios puede bendecir a su pueblo. Cuando no hay unidad, Dios no puede bendecir a su pueblo. Entonces, uno ve que si Dios permitió que toda la congregación esté unida, era para que Él pueda bendecir a la nación. Uno ve en el libro de Esdras, vamos a ver todos los capítulos que vienen, la bendición de Dios sobre este pueblo. Pero uno ve que fue producto de esa obra, fue que un pueblo era unido. Versículos 68 y 69. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio,
según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Una de las razones por qué Dios bendice esa unidad y cómo uno ve la mano de Dios en esta prosperidad del pueblo, era porque primeramente era un pueblo unido. Como dijimos, cuando hay unidad, Dios derrama su bendición. Y uno ve acá que de una manera similar, pero no ofrendaron ni dieron como las leyes civiles del antiguo pacto establecía. Dice que ¿cómo dieron? Según sus fuerzas, según su corazón. Y eso lo vemos en una similitud en el pacto de gracia, en el pacto de hoy que estamos. Dios establece que la forma de dar a Dios no es ya el 10%, si uno lo quiere dar está perfecto, pero es según como haya sido prosperado. O sea que quizás es más del 10%. Entonces Dios no pone límite, pero este pueblo que estaba bendecido por Dios, dio de corazón, se dio por esa bendición que había recibido de parte de Dios, dieron y dieron de corazón, dieron de una manera agradecida a Dios. Ahora, es increíble ver que este pueblo había sido esclavo durante 70 años. Imagínense nosotros, 70 años de esclavitud, donde no tenés derecho a nada. 70 años de esclavitud donde no podés decir, la verdad que tuve un buen pasar económico estos 70 años. No creo. Un pueblo que había sido esclavo, que no tenía derecho a nada, cuando Dios los llamó a esa libertad, se dieron de corazón y se dieron todo lo que tenía y dieron mucho dinero, porque con este dinero se reconstruyó el templo, se reconstruyó la ciudad y por lo que vemos este dinero no era poco, era muchísimo. Pero imagínense esto, su mente ya no era una mente esclava, su mente era a la libertad que Dios lo había llamado. Y no dieron como esclavos, no dieron en el sentir de su corazón de esclavitud, sino que dieron como libres, dieron realmente como un pueblo libre que era para la obra de Dios. Y eso es lo maravilloso, que aún al salir del exilio, aún al salir de la esclavitud, su mente había sido cambiada. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Su mente era una mente esclava. Su mente, a pesar de haber tenido la libertad, ellos preferían volver atrás, volver a la esclavitud, que disfrutar de las bendiciones y las bondades que Dios le estaba dando. ¿Qué diferencia a este pueblo? Salieron de la esclavitud, pero dieron con un corazón agradecido a Dios y dieron de una forma en libertad para la obra de Dios. Entonces uno ve que en esa unidad Dios derramó prosperidad, Dios derramó bendición por ese corazón que tenían. Cuando uno lee el capítulo 2 de Esdras, ¿qué nos puede decir a nosotros? Y vamos a ver algunas cosas. Primeramente, que somos parte de ese remanente, de ese pueblo escogido por Dios, porque esto nos habla del Israel de Dios. La iglesia es parte de ese pueblo escogido por Dios desde la eternidad y nos habla que nosotros somos parte de este pueblo. O sea, que en este libro de Esdras, en ese capítulo 2 de ese remanente escogido por Dios, estamos también nosotros unidos a ese pueblo, unidos a esa bendición, que somos hijos del pacto, porque uno ve en el capítulo 2 de Esdras y en todo el libro que Dios cumplió ese pacto de gracia a ese pueblo nacido de una simiente espiritual de la cual nosotros también somos parte y que nos identifica. Nosotros quizás no tenemos un documento que nos llama a decir somos hijos de Dios. No tenemos una manera de comprobarlo físicamente, pero hay un sello espiritual
que es el sello del Espíritu Santo, que no lo borra y nadie lo puede quitar, y el Señor reconoce a quienes son sus hijos. Nosotros no necesitamos presentarnos al cielo y decir, a ver, no tengo el documento, no lo traje. No, cuando lleguemos al cielo vas a poder entender que Dios te va a poder decir, vení, bendito de mi Padre. Y eso es algo increíble de poder saber de que somos conocidos de Dios. No necesitamos que alguien nos pueda decir, este tiene el documento, sí, pasá, que uno se imagina un atril así y que tengamos que dar nombre, ¿no? Y a ver si ese nombre está inscrito, pasá, y si no, no. No va a ser eso. Nuestros nombres que están inscritos en los cielos están antes de la fundación del mundo. Y uno puede entender la dimensión de esto, de saber de que nuestros nombres están escritos en el cielo, somos hijos de Dios, y uno ve esa similitud. No somos portadores de apellidos ni de renombres, pero somos conciudadanos de los cielos y miembros de las familias de Dios. Y lo último, ¿qué nos deja en claro esta enseñanza del capítulo 2? Que debemos velar por la unidad de la iglesia. Debemos velar por la unidad de la iglesia. Como bien decíamos hoy, antes de empezar la reunión, no es un tema que se tiene que olvidar. Es un tema que tenemos que tener bien presente, la unidad de la iglesia. De ser unos, y que la gente que venga de afuera, como bien decía nuestro hermano, que van a venir visitas, la primera impresión que le dé es esa. Son uno. No hay grupos, son uno. Eso es hermoso y eso habla de bendición de parte de Dios, que Dios quiere derramar bendición sobre la iglesia cuando haya unidad. Y eso es algo que debemos cuidar y no permitir que el pecado de las divisiones, como bien decía nuestro hermano, en el capítulo aún 16 de Romanos, habla de aquellos de que provocan divisiones dentro de la iglesia, de cómo debemos tener la actitud frente a eso. Y como bien decía Jere, tener cuidado, que no sea en medio nuestro eso, de cuidar la unidad de la iglesia. Y también nos habla acerca de cómo debemos darnos para Dios y no escatimar nada. Nosotros también éramos esclavos del pecado, y Dios nos libertó. Y con esa mente libre y con nuestro corazón libre debemos dar a Dios. No solamente en lo económico, en todo. En nuestro tiempo, en lo económico también suma y es importantísimo, pero debemos dar para la obra de Dios. Porque todas nuestras ofrendas, todo lo que damos para Dios es para Él y es para su iglesia. Entonces, cuando uno da y da con un corazón alegre, sabiendo de que lo doy con una mente libre, no como esclavo, tengo la oportunidad y tengo la libertad que Dios me da de poder darle a Él para su obra. Y teniendo esa mente de libertad, yo puedo dar a Dios y saber que Dios me va a bendecir, no como un esclavo, hoy ya como un libre. Entonces, todas estas cosas podemos ver en este capítulo 2 de Esdras. Todo lo que viene por delante, nos podemos maravillar en la obra de Dios, pero es importante que siempre que podamos leer un libro, aún que no tiene que ver con nuestras enseñanzas cotidianas, pero sí que nos representa y que sí hay algo que nos habla acerca de que si ese pueblo y todo lo que Dios plasmó y permitió que se viera en su palabra, es para nuestro bien. Y es para que nosotros podamos ser bendecidos por esas escrituras. Así que oramos por esto y terminamos. Padre, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido hoy en este capítulo 2 del libro de Esdras. Señor, gracias porque es un libro que refleja tu soberanía, refleja tu voluntad, refleja tu poder, tu palabra, el cumplimiento de tu palabra, Señor. Que así como tu palabra es fiel y se ha cumplido en nuestras vidas, también se ha cumplido a lo largo de la historia, a través del hilo de la redención del hombre, como todo se cumplió en su tiempo y como todo se cumplió, Señor, conforme a tu propósito. Gracias, Señor, porque cuando vemos tu palabra,
Nos maravillamos, Señor, al ver cómo vos preservaste un pueblo puro, a un linaje real, a un linaje real, a un real sacerdocio, para que se cumpliera la palabra de que tu Hijo vendría, ese renuevo que traería gloria a su iglesia, a su templo. Gracias, Dios, por ver a Cristo en la Escritura, por ver a Cristo, Señor, en tu palabra, por ver a aquel que iba a quitar el pecado en un solo día. Gracias, Señor, porque hoy somos testigos de que esa palabra se ha cumplido también en nosotros, de que borraste nuestras faltas y que limpiaste nuestras vidas. Gracias, Señor, porque somos parte de ese pueblo, somos escogidos por ti, Señor. Tú nos llamaste, tú nos pusiste nombre, tú nos diste vida, Señor, y nuestros nombres y nuestras vidas, Señor, están delante de tus ojos, Señor. No seremos portadores de apellido ni personas de renombre. Quizás somos lo vil y lo menospreciado de este mundo, pero escogidos por tu gracia, Señor, y somos conciudadanos de los cielos, y llevamos tu apellido, tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has escogido y nos has dado esa libertad. Nuestra condición ya no es de esclavitud. Hoy nos has dado la libertad en Cristo, y por medio de esa libertad queremos recibir de tus bondades, recibir de tus bendiciones, y todo lo que hagamos para el pueblo, Señor, sea para poder velar y cuidar por la unidad de la iglesia. Tú nos trajiste a este pueblo, tú nos trajiste a este lugar, en nuestra casa, en nuestra familia, Señor, y debemos velar y cuidar por la unidad de ella, Señor. No permitir que ni desde afuera ni desde adentro se generen divisiones, Señor, porque tú no bendices a un pueblo que está desunido. Pero gracias, Señor, porque tú nos permites que por medio de tu pueblo ser bendecidos cuando seamos uno, Señor. Gracias porque tu palabra nos confronta y nos lleva a poder velar y cuidar esto, Señor. Es algo precioso porque es pagado por precio. Tu sangre fue derramada por esta iglesia y así debemos mirarla como tal, por lo que tú hiciste por ella, Señor. Gracias porque hoy podemos, por medio de esa bondad y esa bendición, también dar a tu pueblo, Señor, dar a la obra con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, Señor. Gracias porque nos permitís dar no como esclavos, sino como libres en Cristo, Señor. Y poder darlo de tal manera y poder bendecir la obra, Señor, es algo que tú nos permites porque somos libres, Señor, para poder serlo. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que hemos aprendido. Gracias por tu palabra. En el bendito y precioso nombre de Jesús. Amén.